En todo proyecto, sea pequeño o sea grande, existen herramientas que nos permiten el levantamiento de información y documentación de la misma. En este caso podemos hablar de la entrevista, la encuesta y la observación, entre otras. La entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. En otras palabras, la entrevista está orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre los acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación con la situación que se está planteando. Para ejecutar una entrevista se necesitan de dos actores, el entrevistador y el entrevistado. Las características del entrevistador son que debe dominar el diálogo, domina el tema, hace las preguntas y cierra la conversación. El entrevistado responde preguntas, tiene información de interés para el proyecto, tiene experiencia en el tema. En la técnica de la entrevista, los instrumentos es el cuestionario, previamente elaborado con unas pautas bien explícitas. La herramienta es un registro, una libreta y un video o grabación audiovisual. Tipos de entrevista. Los tipos de entrevista están relacionados directamente como están formuladas las preguntas. Entonces hay preguntas de tipo estructuradas, donde las preguntas son cerradas, el cuestionario preestablecido, secuenciado y dirigido, y poco margen de acción al entrevistado. El otro tipo de preguntas son las semiestructuradas. Se determina de antemano el guión, permite hacer preguntas abiertas, requiere atención y escucha para encauzar la conversación. Y el último tipo de preguntas son abiertas o no estructuradas. No hay guión, las preguntas se construyen al paso de la conversación y muy buen manejo del tema por parte del entrevistador. Veamos entonces algunos videos ilustrativos que nos permiten enfocarnos un poco más en esta herramienta tan importante como es la entrevista. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 11. 11 años. ¿Es la primera vez que le da o ya vienen años anteriores que le da? No, fíjate que me parece que leí el segundo año. Sí, el segundo. Y ahorita ya me llevo el año igual. ¿En segundo año cuál es su comportamiento? ¿Lo bueno o malo? Pues fíjate que sí, aplicando. ¿Y en este quinto año es bueno o es malo? Decaído. ¿Es donde se siente? ¿En qué parte se siente? Hasta atrás. Sí. ¿Platica con sus compañeros? Es importante que se deba de manejar en una escuela. Bueno, yo pienso que como mamá es muy importante la comunicación que se da entre escuela y casa. A nosotros en preescolar se nos da un reporte diario, breve y sencillo, ¿verdad? Sobre si el niño se comió su lunch, si trabajó en clase y cómo fue su comportamiento en el día. Muy bien, ingeniero. En primaria nosotros nos entregan un reporte semanal donde conocemos el desempeño de nuestra hija. Si este reporte es desfavorable, sí, y se vuelve a repetir, nos solicitan a una entrevista para que juntos, padres y maestros, hagamos equipo y logremos sacar adelante a nuestros hijos. Muy bien, sabemos también que es importante en este caso, señora, la comunicación y bueno, la tecnología en este momento es fundamental. Creo que también tienen comunicación importante a través de la página web. Sí, el instituto cuenta con una página web en la cual nos enteramos de las actividades próximas a realizar y de las tareas diarias de nuestros hijos. Señor Carranza, cuando un trabajador de una empresa suya encuentra una esmeralda, ¿de quién es la esmeralda? De la empresa. De su empresa. Pero a veces los trabajadores, si no hay una buena vigilancia, un buen control, se pueden quedar con ella. ¿Pero usted tiene algún control? Sí, tenemos controles, pero a veces se evaden los controles y se guardan algo.
entiendo que hasta aparatos para saber si dicen la verdad o no, si no serán digeridos. ¿Verdad? Los vamos a utilizar porque las empresas prácticamente Esmeralda están en quiebra desde hace 5 años. Entonces, si no controlamos por lo menos al 95% de la producción, las empresas no alcanzan a producir los gastos. Todos los trabajadores de Muso, Coscuez, Borbur, Otanche, Sí. ¿son de ustedes? No. Yo soy un accionista de las empresas, yo no soy dueño, yo no tengo una sola empresa. La encuesta. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario o a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea en su conjunto representativa de la población general de la que procede. La encuesta social. ¿Cómo se compone la encuesta social? Método de obtención de información mediante preguntas orales y escritas y realizadas al universo o a una muestra de personas que se ajustan al problema de la investigación. ¿Cuáles son las partes que componen la encuesta? La técnica, que es la encuesta, el instrumento, que es el cuestionario, y la herramienta de registro, que es el formato, ya sea digital o impreso. Información que se puede obtener por medio de una encuesta. Demográfica. Edad, sexo, estado civil, residencia, etc. Socioeconómica, ocupación, salario, ingresos, escolaridad, movilidad, etc. Conductas, participación social, actividades culturales, innovación, hábitos políticos, entre otros. Opiniones, actitudes e imágenes sociales, orientaciones efectivas, preferencias, predisposiciones al actuar en favor o en contra, representaciones, creencias, etc. Grandes etapas de la encuesta. Entre las grandes etapas de la encuesta encontramos: primero, determinación de poblaciones y muestras. Segundo, diseño y prueba de cuestionario. Tercero, aplicación de cuestionario y recolección de datos. Cuarto, análisis de los datos. Ahora pasamos a conocer las tareas del trabajo de encuestas al ejecutar un proyecto de investigación. Primero, preparación del marco de población con el cual se trabajará o del cual se tomará la muestra. Segundo, selección del tipo de muestra y determinación de su tamaño. Tercero, elaboración de los instrumentos para recolección de la información. Cuarto, prueba de los instrumentos y modificaciones y adaptaciones si son necesarias. Quinto, selección y capacitación de los entrevistadores o encargados de la aplicación de las pruebas. Sexto, trabajo de campo para la recolección de la información. Séptimo, revisión de la información recogida. Octavo, codificación de la información. Noveno, preparación de un plan de análisis. Décimo, elección de un paquete estadístico adecuado. 11, análisis e interpretación de resultados. 12, preparación de la estructura uniforme. Y 13, redacción para dar el informe final o parciales. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar el modelo de una encuesta. En el modelo vamos a identificar que tenemos la población, tenemos una pequeña muestra y tenemos las preguntas de la investigación. La pregunta de la investigación es el criterio base para definir las unidades de análisis, ya sean individuos, grupos, procesos, situaciones, entre otros, a encuestar. Ejemplos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tipos de muestras. Probabilísticas y no probabilísticas. Calcular error y confianza. Y aleatoriedad, probabilísticas. No probabilísticas. Selección directa de unidades a observar. No busca representatividad. Errores al escoger la muestra. No elegir casos que deberían estar. Incluir que no están en la población. Seleccionar casos inelegibles, entre otros. Procedimientos para aplicar la encuesta. Entonces tenemos las entrevistas directas con personas seleccionadas directamente. Cuestionario para que el encuestado lo responda sin intervención del encuestador. O por teléfono, por este medio el entrevistador administra las preguntas. Tipos de preguntas que podemos encontrar en las encuestas. Abiertas y cerradas. ¿Qué son las abiertas? Respuestas o consideraciones del encuestado. Cerradas, opciones de respuestas. Una vez capturemos la información en los formatos de encuesta, procedemos a ¿qué? Primero, a verificar la calidad de la información de las encuestas diligenciadas. Segundo, digitar la información en una base de datos o sábana de datos.
Tercero, depurar los datos digitados. Cuarto, tabular y elaborar tablas de salida y gráficos. Para procesar los datos que podemos usar, programas especializados en estadística, Excel, que en Excel podemos trabajar las tablas y gráficos dinámicos y funciones estadísticas, Access, integrado con Excel y herramientas en línea. Los datos estadísticos se analizan con estadística descriptiva, frecuencias, tendencia central, viabilidad, razones y tasas. Estadística indiferencial, pruebas de hipótesis, nivel de significancia, distribución muestral. Estadística paramétrica, coeficiente de correlación de Pearson, recreación lineal, prueba T y análisis de varianza. Estadística no paramétrica, coeficiente de correlación y chi al cuadrado y análisis multivariado. Hola, muy buenas tardes. Disculpe, ¿le podría hacer una encuesta? Claro, con todo gusto, señorita. ¿De qué trata la encuesta? Ay, está súper fácil. Es para mi escuela. Pregunta número 1. ¿Estás de acuerdo con que, en Morelia, la seguridad pública está a la vanguardia? Tienes 5 opciones para responder. 1. Muy de acuerdo. 2. De acuerdo. 3. Indeciso. 4. En desacuerdo. Y 5. Muy en desacuerdo. No, por Dios, estoy totalmente en desacuerdo. Pregunta número 2. ¿Estás de acuerdo con que, en Morelia, ya se arreglaron todos los baches y ahora puedes transitar por unas hermosas calles? Tienes 5 opciones para responder. A ver, señorita, antes de que prosiga con su realidad, ¿sabe usted qué es una encuesta? Claro, hacer preguntas a la gente. No precisamente. Para empezar, una encuesta es, para Tres Palacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar. Las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. ¿Sabes? Lo que sí recuerdo es que según su estructura, las encuestas pueden ser estandarizadas, semiestandarizadas, no estandarizadas, y según las vías de obtención de la información, pueden ser directa o indirecta. Directa es cuando se aplica personalmente al sujeto, como en este caso. E indirecta es cuando se aplica por correo, teléfono, etcétera, ya tú sabes.